Parte 4. Políticas, instituciones y los orígenes de la desafección política. La cuarta parte de Political Disaffection in Contemporary Democracy desplaza la atención desde las explicaciones centradas en el capital social hacia el papel que desempeñan las instituciones y las trayectorias históricas de cada democracia en la formación de la desafección política. A través de los capítulos de Mariano Torcal, Pedro Magalhães, Ola Listauch y Pablo Segatti, el libro sostiene que la desafección ciudadana no puede entenderse únicamente como una consecuencia de actitudes culturales o de la pérdida de confianza interpersonal. Por el contrario, constituye un fenómeno profundamente condicionado por la historia política de cada país, el diseño institucional y la capacidad de las democracias para representar, integrar y responder a las demandas de sus ciudadanos. Desafección política e historia de la democratización de las nuevas democracias, por Mariano Torcal. Torcal analiza la presencia de la desafección política en un amplio conjunto de democracias antiguas y nuevas, cuestionando la idea de que este fenómeno sea una característica exclusiva de los regímenes surgidos durante la tercera ola de democratización. Si bien muchas democracias recientes presentan menores niveles de confianza institucional y compromiso político, la evidencia comparada demuestra que también existen democracias consolidadas con importantes niveles de desafección. El principal argumento del capítulo es que las diferencias entre países no dependen únicamente de la antigüedad del régimen democrático, sino de la historia de democratización que ha experimentado cada sociedad. Allí donde los procesos democráticos estuvieron marcados por exclusión, manipulación institucional o experiencias autoritarias prolongadas, la confianza en las instituciones tiende a ser menor. En cambio, aquellas democracias que lograron construir trayectorias relativamente estables y exitosas muestran ciudadanos más confiados en funcionamiento del sistema político. Casos como Chile y Uruguay ilustran esta diversidad, pues presentan niveles de confianza institucionales superiores a los observados en otras democracias latinoamericanas e incluso en algunos países europeos. Torcal sostiene además que la naturaleza de la desafección difiere entre democracias antiguas y nuevas. Mientras que en las primeras los ciudadanos evalúan las instituciones a partir de décadas de experiencia democrática. En las segundas el juicio político está fuertemente condicionado por los procesos de transición y por la forma en que un nuevo régimen incorporó o excluyó a la ciudadanía. En consecuencia, la desafección no constituye un rasgo inherente a las nuevas democracias, sino el resultado de trayectorias históricas e institucionales específicas. Confianza en los parlamentos, desempeño, representación y rendición de cuentas, por Pedro Magalhães. Pedro Magalhães profundiza en una pregunta central para las democracias representativas. ¿Por qué los ciudadanos confían o dejan de confiar en sus parlamentos? El autor revisa las principales explicaciones existentes y muestra las limitaciones de los enfoques exclusivamente culturales, que atribuyen la confianza institucional a procesos de socialización o niveles de confianza interpersonal. Si bien estos factores poseen cierta influencia, resulta insuficiente para explicar las diferencias observadas entre países. En cambio, Magalhães propone comprender la confianza parlamentaria como una consecuencia del desempeño institucional y, especialmente, de la capacidad del sistema para garantizar representación efectiva y rendición de cuentas. Inspirándose en los planteamientos de Manning, Przeworski y Stokes, distingue dos dimensiones fundamentales de la democracia representativa. La primera corresponde a las capacidades de elecciones para producir gobiernos que representen las preferencias ciudadanas. La segunda, a la posibilidad de que los votantes premien o castiguen electoralmente a quienes ejercen el poder. Desde esta perspectiva, las reglas institucionales adquieren un papel decisivo, sistemas electorales que fortalecen el vínculo entre representantes y electores, junto con mecanismos claros de responsabilidad política, favorecen mayores niveles de confianza institucional. Por el contrario, cuando la fragmentación partidaria, los gobiernos de coalición permanentes o la existencia de múltiples actores con poder del veto dificultan la identificación de responsabilidades, la confianza ciudadana tiende a deteriorarse. La principal conclusión del capítulo es que la confianza política no depende únicamente de las características culturales de la ciudadanía, sino del funcionamiento cotidiano de las instituciones y de la percepción de que éstas representan efectivamente los intereses de quienes gobiernan. Desafección política y desempeño político, Noruega, 1957-2001, por Ola Listauch. El estudio longitudinal desarrollado por Ola Listauch ofrece una perspectiva diferente al analizar la evolución de la desafección política en una de las democracias más consolidadas en el mundo. Lejos de confirmar un deterioro constante de la confianza ciudadana, el caso noruego revela que las distintas dimensiones de la desafección evolucionan de manera independiente, mientras que la eficacia política interna, la percepción de que los ciudadanos poseen capacidad para influir en los asuntos públicos, aumenta progresivamente durante las últimas décadas. La confianza en los políticos y en algunas instituciones experimenta importantes fluctuaciones asociadas a coyunturas económicas y políticas específicas.
La crisis económica de finales de los años 80, el aumento de la inmigración y el distanciamiento entre ciudadanos y élites políticas explican buena parte del descenso observado en la confianza institucional. Sin embargo, estos cambios no alteran el sólido respaldo de que los noruegos continúan manifestando hacia la democracia como un sistema político. El caso demuestra que la desafección política no sigue una trayectoria lineal y que sus distintas dimensiones responden a factores diversos, reforzando la idea de que la confianza institucional, eficacia política y legitimidad democrática no constituyen un único fenómeno. Capítulo 10. Italia, 40 años de desafección política, por Paolo Segatti. El último capítulo analiza el caso italiano, considerado por el autor como uno de los ejemplos más representativos de desafección política persistente dentro de la Europa occidental. Segatti muestra que durante más de 4 décadas, Italia ha mantenido elevados niveles de desconfianza hacia la política sin que ello haya implicado necesariamente un rechazo a la democracia como régimen. La desafección italiana responde a una combinación de factores individuales, culturales e institucionales que han terminado configurando una forma estable de interpretar la política. Aunque variables como la educación o el conocimiento político reducen parcialmente la desafección, su efecto resulta limitado frente al peso de la experiencia histórica. El autor demuestra que el desencanto político se transmite entre generaciones como un marco cultural compartido, reforzado periódicamente por escándalos políticos, crisis institucionales y episodios de corrupción que alimentan una visión profundamente crítica del sistema político. Así, el ciudadano italiano puede sentirse plenamente identificado con la nación y al mismo tiempo mantener una relación distante y desconfiada con las instituciones encargadas de representarla. Este análisis permite comprender que la desafección no constituye únicamente una reacción frente a acontecimientos coyunturales, sino también una disposición cultural que se consolida mediante experiencias históricas acumuladas. Reflexión final. La cuarta parte de este libro representa un giro importante dentro de la explicación de la desafección política. Mientras que los capítulos anteriores enfatizaban el papel del capital social y de la confianza interpersonal, esta sección demuestra que las instituciones democráticas y las trayectorias históricas poseen un peso decisivo en la configuración de las actitudes ciudadanas. En conjunto, Torkal, Magalhães, Lizau y Segatti coinciden en que la confianza política no puede solo entenderse como un atributo exclusivamente cultural, ni como un simple reflejo del desempeño económico. La calidad de la representación, la existencia de mecanismos efectivos y la rendición de cuentas, además de la experiencia acumulada de la democratización y la memoria política de cada sociedad, condicionan profundamente la manera en que los ciudadanos se relacionan con la política. La principal enseñanza es que la desafección política no constituye un fenómeno uniforme ni evitable. Su intensidad y sus consecuencias dependen del modo en que las instituciones logran integrar a la ciudadanía, responden a sus demandas y construyen relaciones de confianza a lo largo del tiempo. En este sentido, fortalecer la democracia no implica únicamente promover una mayor participación, sino también consolidar instituciones capaces de representar de forma efectiva a la sociedad y sostener una legitimidad que trasciende las coyunturas políticas.